es autor de muchos libros, Psicoanálisis en lengua menor, Brújula y diván, el psicoanálisis y su necesaria extranjería, funambulistas, travesía adolescente y riesgo. Y este libro que tengo acá y que no podía dejar de mostrar, Conversaciones de diván, donde entrevista a gente maravillosa, creo que todos están vivos todavía, y ¿no? Los que están acá sí. Y está a la venta además en muchas librerías de acá. Es una experiencia maravillosa y creo que en eso hay una coincidencia también. Moisés tiene un libro de entrevistas cara a cara, entonces es otra forma de cara a cara esto. Y estar acá también, por supuesto, es otra forma, mejor dicho, es la forma de estar cara a cara. Moisés Lemlich es doctor en medicina y psicoanalista. Es director del Seminario Interdisciplinario de Estudios Alminos, CIDEA. Ha sido vicepresidente y tesorero de la Asociación Psicoanalítica Internacional y presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, entre otros cargos. También ha sido profesor visitante en el Elliott School of International Affairs de la George Washington University y el Guy's Medical School de la Universidad de Londres. Ha recibido el Premio Internacional de Psicoanálisis Mary Sigourney y la distinción por méritos excepcionales al servicio de la salud y la Orden Médica del Colegio Médico del Perú. También es autor de Cara a Cara, Entrevistas Profanas y de Notas y Variaciones sobre temas freudianos, entre otros libros de su autoría o coautoría, así como editor de una aproximadamente treintena de publicaciones psicoanalíticas e interdisciplinarias. Ahora, el tema que nos convoca acá, masa y odio, un par de cosas quiero decir. El título me hizo recordar a una frase de Irene Vallejos en su libro El infinito en un junco, y es así. La primera palabra de la literatura occidental es cólera, en griego menum. Así empieza el examen judicial de la Ilíada, sumergiéndonos de golpe, sin contemplaciones, en el ruido y la furia. Con la ira de Aquiles se inicia la ruta que nos lleva a los territorios de Eurípides, a Shakespeare, a Conrad, a Faulkner, a Lorca, a Rulfo. Y ahora voy a parafrasear a Castoriadis. Él nos decía, ¿qué hacer con sociedades que como tales no pueden producir almas, que reunidas tampoco logran producir una sociedad, sino más bien pesadillas como la que pintó Jerónimo Bosco, allá por 1500? Y bueno, esa es la ficha que nos acompaña, así que vamos a escuchar ahora a Moisés y a Mariano, unos 20 minutos cada uno, empieza Mariano. Luego hay un tiempo para que ellos conversen y luego todos podemos conversar, participar y las personas que están en el Zoom también se comunican y les damos la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí en el de la hospitalidad peruana en esta casa por un amigo frente. Por el privilegio de estar frente a uno de ellos, me han dado con toda la figura técnicas como el estatuto del prócer del psicoanálisis de la economía. Realmente incluso me emociona, ha sido un privilegio estar conversando ahora. Yo pensé cómo organizar esto. Por ahí la idea es que tenga como la fluidez de una conversación y al mismo tiempo cierta estructura para no ser demasiado agresivo, ¿no? Creo que quedó con las conversaciones preliminares más valioso. Yo voy a tomar algunos a partir de psicología de las masas de análisis de yo. Algo interesante la contemporaneidad de ese texto que acaba de cumplir 100 años. Tiempo. Es un tiempo interesante para pensar, interesante en el sentido de
de la vieja maldición china. Seguramente han escuchado el texto mencionar. Para te toquen tiempos interesantes. Sin duda, toquen tiempos interesantes. Con todo el costado tremendo que es, ¿no? Entonces, es como un buen momento para repensar este texto. Luego escribe terminada la Primera Guerra Mundial, llamada Gran Guerra. Y me parece que lo que está como en el eje, uno podría pensar, es el psicoanálisis y la política, ¿no? El psicoanálisis, ayer hablábamos del psicoanálisis y la política en el plano de nuestras instituciones. Acá Freud va mucho más lejos para pensar el psicoanálisis y la política en general a la luz de lo que había mostrado la Gran Guerra y a la luz de la revolución bolchevique, ¿no? Si se ponen a ver, ya había asumido Stalin, ya había asumido Mussolini, y en pocos años más asumiría Franco, asumiría Salazar en Portugal y asumiría Hitler. Entonces, para organizarme mientras hablo, uno podría como comparar distintos momentos, ¿no? Ese momento donde los estados y colectivos más en el siglo II, un momento intermedio después de la Segunda Guerra Mundial, que fue como otro pliegue, otra bisagra de la historia, y nuestra contemporaneidad. En el momento en que Freud piensa este texto, imagínense que hay un momento que Walter Benjamin describía el estado en que tenían los soldados de la Gran Guerra, y lo describe con una metáfora que es tremenda. Decían mudos. Fue una guerra tremendamente cruenta, mudos porque eran incapaces de poner en palabras esa experiencia. Hay algo de la experiencia que se había roto en ese momento, ¿no? Y es el momento en que Freud produce mucho, e incluso es el momento en que se inventa el psicoanálisis de alguna forma. A mí me parece como una contrapartida y como un remedio. ¿Recuerdan esa frase, ese poema de Spenderling? Allí donde crece el veneno, crece la salvación, ¿no? Allí donde se destruía el veneno, aparecía un dispositivo como psicoanalítico que estaba como pensado para rescatar la experiencia, para rescatar ciertas dimensiones de la experiencia perdida. Y fíjense cómo hay algo que nosotros hemos perdido y que me parece que cada vez recobramos más, que es la posibilidad de hacer un psicoanálisis en sintonía con la época. Fíjense, Freud producía este texto en una absoluta sintonía con la época, como una respuesta a fenómenos de masas que se daban en la época. Y ahí estudiaba esos fenómenos de identificación horizontales y verticales entre pares, con un líder. Y es importante porque aparece esta idea de la identificación que a nosotros nos sirve como concepto mucho más que de la identidad, porque un concepto tiene mucho más que ver con la psicología y con el psicoanálisis. Nosotros pensamos en términos de identificación. Y ahí Freud aísla estas dos masas artificiales, la iglesia y el ejército. Interesante porque uno podría pensar también en nuestra institución en ese momento. Ahí, a esa altura, llevaba menos de 15 años fundada la IPA. La IPA, que fue descrita muchos años después, con mucha ironía y con cierta virulencia por parte de Lacan, como una iglesia, ¿no? Algo que Freud pensaba que como un modelo de masa artificial. Después nosotros vamos a ver que el devenir de la historia ha mostrado que la IPA acabó siendo una institución mucho más plural y democrática, lejos de una iglesia, y en todo caso las instituciones que se armaron un poco a partir del legado de Lacan, incluso más allá de la vida de él,
se convirtieron aún en algo peor que la iglesia, que es una modalidad de funcionamiento sectario, ¿no? O diadoquía, eso que hay reemplazo de una figura de autoridad que pasa a otra figura de autoridad. Es interesante porque son también fenómenos de masa los que se dan en las instituciones analíticas. Y en ese sentido, tratar de decir algo después, también es nuestra responsabilidad hacer como un cuestionamiento de nuestras instituciones a partir de los fundamentos teóricos que nos ofrece el psicoanálisis, para ir siempre como a contrapelo de cierta tendencia de las instituciones, ¿no? A ver, y también es importante esta cuestión de la identidad que está en juego, porque vivimos en una época tremenda, donde más de una guerra se arma por asuntos de identidad, ¿no? Más de una masacre aparece por asuntos de identidad, algo ligado al odio, lo que va a tocar Moisés enseguida. Pero entonces fíjense cómo también es, en el texto freudiano, es psicología de las masas y análisis del yo. Hay una diferencia interesante, ¿no? Hay algo del análisis que va por el lado de la subjetividad. Cuando se trata de la masa, hay algo del orden de los fenómenos de la psicología en juego. Y algo sintomático también por esta vía que me interesa incluir también para pensar la institución, es que Freud elige en el primer momento de invención de la institución que nos agrupa, elige para liderarla, por un motivo complejo, pero elige a alguien mucho más cercano a la psicología que al psicoanálisis, ¿no? Llamativo, algo como Jung. Incluso uno podría pensar mucho más cercano a la psicología aria que al psicoanálisis. Y alguien que estaba en las antípodas de la figura que uno podría pensar más interesante para el psicoanálisis, que es esa figura del extranjero. Jung estaba en las antípodas de esa posición. Y sin embargo, como un síntoma originario nuestro, aparece como el primer presidente de nuestra institución. Viene la Segunda Guerra, y es como otro momento clave donde aparecen cosas que yo no podía haber imaginado el horror de los campos. Que sí está presente en el momento en que Lacan teoriza, hace una lectura muy pormenorizada de Freud en su primera época y saca las consecuencias teóricas del horror concentracional. Toma y hace una lectura también de psicología de las masas, ¿no? Ahí él extrae, amplifica y desarrolla mucho este papel central del otro, Lacan, el texto de Freud, y Lacan y después Laplanche, lo llevan a lugares de mucho despliegue, ¿no? Este papel central del otro en la subjetividad. Y aparece también una idea que también está en psicología de las masas, que Lacan la trabaja mucho, que es esta idea de la segregación, que es tan corporal, ¿no? Y con una inflexión que le da el psicoanálisis, que me parece preciosa, que va contra el sentido común, en el sentido que desde el psicoanálisis nosotros entendemos que hay un instituido y si fuera posible el hombre, o sea, esa función de rasgos comunes, si debajo segrega lo distinto, hay un piso. Segrega desde las pequeñas segregaciones cotidianas hasta las segregaciones que terminan en el camino. El psicoanálisis en realidad da vuelta a esto. El germen está en este texto de Freud, para mí que es la segregación lo que constituye los grupos humanos. Es por excluir algo que un grupo se puede constituir. Y es una perspectiva tremendamente interesante y original de la psicoanálisis. También aparece como en esta época el trabajo que hace Lacan sobre los discursos como modo de la social. Quizás tengamos tiempo de explorar un poco más eso. Y ¿qué pasa en la contemporaneidad? Uno piensa, uno sacar los textos del armario o de la historia, convertirlos en contemporáneos. No se escucha. Y
Ahora, fíjense, estamos con una nueva guerra en el corazón de Europa, de consecuencias absolutamente imprevisibles. Estamos saliendo de un encuentro presencial, por lo que me contaban, uno de los primeros encuentros presenciales con cierta cantidad de gente, el tercero. Estamos volviendo a vernos las caras después de haber pasado un par de años puertas adentro, en algo que creo que ninguno hubiera imaginado, ¿no? Estamos en una situación donde hay una catástrofe climática en ciernes que también tiene consecuencias impredecibles. O sea, son tiempos interesantes, sin duda. Y son tiempos donde me parece que lo que está pasando en Europa con este no es solo una guerra, una invasión, es un resurgimiento de cierto tipo de liderazgos carismáticos que estaban presentes en la época en que Freud escribe este texto. Por un lado Putin, por otro lado Zelensky, por ejemplo, ¿no? Y cierto resurgimiento de liderazgos carismáticos en el mundo. La extrema derecha en Europa, Orban en Hungría, esta persona que eligió ahora en Italia, el avance de la ultraderecha en sus países ultrademocráticos como Suecia o Francia, o lo que sucedió con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil hace muy poco tiempo, ¿no? Donde hay como una especie de exigencia de los tiempos hacia los psicoanalistas de entender lo que está pasando. Por ejemplo, entender lo que está pasando con un fenómeno de masa como los movimientos evangélicos, que son capaces de determinar una elección hacia un lado y hacia otro, que son capaces de abonar, hay movimientos de masas capaces de abonar que aparezcan figuras como Trump o como Boris Johnson. Y se ponen a ver, parece como una especie de revival de otras épocas, por ejemplo, de 100 años atrás. Entonces, es una época donde se hace muy evidente algo que Walter Benjamin trabajó mucho en la época de este texto, un poco antes de que Freud escribiera este texto, que civilización y barbarie no son dos opuestos, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? La barbarie está en el reverso de la cultura. Y eso es lo que el nazismo, como probablemente el fenómeno de masas más estudiado y más espantoso al mismo tiempo, porque se da en el seno, en la cuna de la civilización prácticamente, nos muestra ese costado de la barbarie como reverso de la civilización, y que a mí me parece que es un desafío para los psicoanalistas para pensar, porque a mí me parece que hay ahí como una especie de diferencia sustancial entre lo implicado en la masa y lo implicado en el discurso analítico. La masa es un fenómeno donde se juega siempre la segregación de lo distinto y requiere una especie de gesto de asentimiento, ¿no? El que participa de una masa se conforta con un calor humano, con la dilución de las diferencias y con el asentimiento a un líder. El psicoanálisis está en el exacto reverso de una masa, porque es una especie de fábrica de sujetos, de singularidades críticas, ¿no? Es una fábrica de pensamiento crítico. Uno podría pensar en una fábrica de Bartleby. ¿Recuerdan ese personaje de Melville? Melville escribe una pequeña novela que se llama Bartleby el escribiente, que es un personaje que todo el tiempo dice que no, y preferiría no hacerlo. Todo el texto de la novela preferiría no hacerlo. Y el psicoanálisis enseña a decir que no, incluso a decir sé que no. Y en ese sentido, me parece que lo que produce el psicoanálisis está en el exacto reverso de un efecto de masa. Y al mismo tiempo nos obliga a pensar qué sucede con las masas, ¿no? Paro acá, escuchamos a Moisés y después conversamos. Yo me voy a ocupar un poco para empezar de la otra mitad del asunto, del orden, con dos cosas. Primero, Byron.
¿no? Bayón decía, los humanos amamos deprisa, pero odiamos con calma. Y el segundo de un amigo mío, colega, que decía, le han dado muy mala prensa al mundo. A mí me encanta odiar a mis enemigos. Entonces uno tiene que darle, bueno, de eso se trata de pensamiento psicoanalítico, ¿no? A ver qué otra cosa hay. Bueno, yo voy a empezar con la tradición psicoanalítica, Freud, ¿no? Usándome como conejillo de indias. Bueno, puedo contar los dos episodios donde empiezo a arrancar esta elaboración. La primera, yo, un chico, después de la guerra, llegar de casualidad a casa de unos parientes y ver a mi familia, mi madre, su hermana, su hermano, no sé yo, llorando a gritos y rasgándose las vestiduras a la manera de los duelos judíos. Rasgarse las vestiduras quiere decir romperse la camisa, comprarse la ropa. Acaban de recibir una noticia en el 45 de que su mamá, sus hermanos, sus primos habían muerto. Entonces era el momento en que se enteraron de la mal gigantesca de Holocausto. Pero nunca se repuso. Y reaccionó de una manera muy peculiar. Si es que se enteraba que podía comprar un Volkswagen o un Mercedes, no les volvía a hablar. Y un poco después, Adenauer, el líder de la Alemania democrática, hizo un arreglo para dar reparaciones de guerra a los que habían sufrido la muerte de parientes. Y mi madre no hizo las gestiones. Y decía que corría el riesgo que si es que recibía el dinero de Alemania, iba a dejar de odiarlos. Me pareció, digamos, como para ella era una necesidad, como debería entender, que la ayudaba a mantener vivos a esos seres queridos, ¿no? Entonces era un modelo que cumplía una función de conversar con ella. Salvo sobrevivió muchísimos años después, ya ella a punto de morir, está caminando con ella y de la nada, y ella tendría 5 años, entonces me dijo, a nadie he odiado tanto, curioso, como a Gorbachev. ¿Y por qué? ¿No? Porque él estudió a la Unión Soviética, ella le estudió a la Unión Soviética, fue un estudiar. Entonces, también me dio la impresión, ¿no?, que cómo el odio puede ser función, cómo el odio puede cumplir una función. Claro, ¿no? Mi mamá, y me dijo, nunca me imaginé que iba a ser un hijo tan reaccionario como tú. Otra historia. La segunda historia es por los avatares de la vida, nuestro John Oliver Rice, haber venido a Perú y en fin, me invitó a ir a Belfast, a Irlanda del Norte, en la época de la guerra. Entonces, me imaginaba, pues, todos católicos contra protestantes. Entonces, la mitad de la ciudad católica, la mitad protestante, no sé qué. Pero Belfast me sorprendió. No era mitad católica, mitad protestante que se odiaban. Era como un tablero de ajedrez, en donde cada 2 cuadras había una barricada con gente que cuidaba las entradas. Digamos, la cuadra siguiente podría ser católica y protestante, ¿no? Se han segregado. Y lo terrible era que los que habían sido vecinos
de pronto se mataban. Y claro, tú matabas al primo y el primo mataba a tu hermano. Entonces, una cosa extrañísima. Y conversando con él, me explica que los católicos y protestantes implica que los católicos quieren aliarse con la República Católica de Holanda y los quieren aliarse con los protestantes del Reino Unido. Pero lo curioso es que esto que empieza más o menos en la época de Cromwell tiene antecedentes en que los del norte y los del sur se venían matando antes de la división entre católicos y protestantes. Que católicos y protestantes eran los depósitos contemporáneos a la necesidad de matarse que tenían los del sur y los del norte. Pero lo curioso es que acabaron haciendo la paz. Un odio de 1000 años acabaron con un arreglo. ¿Cómo así? Porque Estados Unidos e Inglaterra les dijeron o se sientan o les quitamos toda la plata a los de Irlanda y a los católicos y protestantes. Y que el odio grupal es soluble políticamente. En cambio, el odio individual es irreversible. Es mi extraña conclusión. Porque, de alguna manera, el arreglo social, la dinámica del grupo, tiene una fuerza mayor que la potencia psicológica individual. Hay algo más que el sentimiento individual que nosotros podemos tener. Y los católicos podrán seguir odiando a los protestantes, pero si es que tienen que hacer negocios juntos, extraños amores van a surgir. Bueno, a mí me dio la impresión que algo se tenía que aprender, ¿Qué quiere decir? Que los fenómenos de masa, a pesar de ser un derivado de los fenómenos individuales, son absolutamente autónomos. Y que de alguna manera siempre existe la posibilidad de un arreglo. No digo que sea fácil, ¿no es cierto? Pero si los católicos y los protestantes, los ciertos irlandeses pudieron llegar a algún arreglo, yo no digo que no sea frágil, ¿no? Porque ahorita se están por pelear otra vez, pero de todas maneras me da que pensar en la autonomía del fenómeno de masa, lo cual esta autonomía iré, si da la ocasión, a conversar otra vez. Pero no hay duda que yo tomo como que si hay diversos tipos de odio. El odio individual que alguien tiene al otro, que puede ser, como en el caso de mi madre, funcional a otra cosa. Yo odio a los alemanes para no olvidarme de mi familia. Por decir, o el odio de grupos sociales que dependen de la identidad. Un pequeño acápite aquí. ¿Cuáles son las líneas identitarias que determinan a través de la identificación, determina la identidad? O el eje de la identidad. Vamos a decir, en el caso de los irlandeses, lo que define al grupo, a la identidad, es la religión. Pues son igualitos, ¿no? Le gusta el trago,
¿no es cierto? Dicen que los irlandeses son los latinoamericanos de Europa, católicos, les gusta el trago y mujeriego. Yo creo que ese es un halago. Y pobres, ese es un halago exagerado, pero en fin. Y dependen de la papa. Eso. Muy bien. Pero el eje que determina al otro es la religión. Pero otros ejemplos, Chipre. En Chipre era un país que por cientos de años vivían todos juntos. De pronto se declara la independencia de Chipre en los 60 y se dividen los griegos de los turcos. Se matan otra vez, todos están juntos, se tienen que separar y se crean dos regiones, ¿no es cierto? Chipre griego y Chipre turco. La identidad no se ve en base a religión, no interesa para nada, se ve en base a identidad nacional. Turcos versus griegos. El idioma, ¿no es cierto? Las canciones, cómo se visten. Pero pueda que sea racial, Sudáfrica. Pueda que sea cultural. Fíjense, Grecia. Entonces, los ejes que determinan al otro como identidad son circunstanciales. Dependen de la historia. Pero se transforman en irreductibles y difícil de revertir. Miren, Chipre, todas las ventajas, ¿no?, del turismo, si es que se vuelven a juntar. Prefieren seguir pobres y miserables antes que ricos pero juntos. No es la naturaleza humana. Ahora, entonces el otro odio es el odio que te garantiza, porque, como en el caso de Chipre, preferible odiarnos juntos pobres a prosperar si es que tengo que aguantar ese imbécil. ¿No? Aquí tú tienes otro tipo de odio, porque es un odio determinado por la estructura social, por la diferencia entre tú y el otro como grupo, a diferencia del odio individual, que, ¿no?, todos conocemos. Para hablar de odio, yo, digamos, he tomado a alguna gente, ¿no? Tienen que ser los ucranianos, naturalmente. Y de algunos de ellos he tomado cómo se entiende el odio como una gradiente. No es amor y odio, ¿no? Ya, digamos, Byron nos dice que no es tan así. Y de quién he tomado. Y aquí también hay una cosa, por ejemplo, yo siempre me he llevado pésimo con Otto Kernberg políticamente. Estábamos en la IPA y no sé si odiábamos esa palabra, ¿no?, pero lo llevamos mal. Y sin embargo, no tengo más remedio que citarlo a él. ¿No es cierto? Pero en fin, digo, es antipático, pero escribe bien, dice cosas buenas. Él dice, este es Otto Kernberg y algunos de sus discípulos, ¿no? El odio es un afecto nuclear que viene de una gradiente, ¿no? Primero viene la rabia, la furia, que activa la agresión. Pero esto puede empezar en el niñito con una irritación. Simplemente te fastidian, ¿no? Y siempre la irritación produce cólera. Ahora, esto puede ser intenso, digamos, vamos a imaginarnos una mosca, te fastidia la mosca. Entonces, el fastidio, la irritación, la cólera, según cuánto te afecte aquello que externamente está molestándote. Siempre tú empiezas odiando a través de esta gradiente con una irritación, con algo de afuera. Esto se ha visto mucho en la observación de infantes. Entonces, el primer impulso es eliminar lo que te fastidia. Uno, eso que te fastidia tú lo quieres eliminar. Irritación y llegar al odio. Pero también hay otra posibilidad en términos del odio. No tan solo aquello que te fastidia, sino
aquello que impide tu gratificación. Que ya no está solo que te fastidia, ¿no? Y ahí viene toda la cosa kleiniana. ¿Por qué? Porque el pensamiento kleiniano te dice que si es que tú tienes hambre, infante, ¿no es cierto? Tú odias aquello que no se te da. El que no se te gratifique, no tan solo aquello que te molesta, acaba siendo odiado. Y tienes aquí el pensamiento paradójico, contraintuitivo, de que tú acabas odiando aquello que amas. En el pensamiento kleiniano. ¿No? Que es, a mí me parece, una idea brillante. ¿Y por qué acabas odiando no tan solo el pecho que no te gratifica? Tú acabas odiando el pecho que te gratifica porque lo necesitas. Entonces, basta que tú necesites a algo para que esa necesidad te demuestre tu carencia. Y el hecho de que tú tengas la demostración de tu carencia te pone los límites a tus fantasías omnipotentes y acabas odiando aquello que tú puedes querer y necesitar, pero por necesitar te pone un límite a tu omnipotencia. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? El desarrollo del pensamiento kleiniano, ¿no es cierto? Entonces, la paradoja es que puede haber que tú quieras destruir este objeto tan solo por estar afuera. Porque, otra vez, el que tú necesites a algo es una injuria narcisista. Tú no deberías necesitar nada. Entonces, aquí ya se plantean diversas posibilidades de odio. El odio, aquello que te irrita, te fastidia, te puede dañar. Odias cuando alguien te pone el límite a tus deseos. Y odias porque algo te puede dar placer. Bueno, nosotros, no sé si se recuerdan ese viejo Vals de Jaramillo, ¿no es cierto? Odio quiero más que indiferencia. Bueno, ¿cómo puede uno reaccionar ante el odio? Y eso es la continuación. Bueno, alguna manera es demostrarle aquello que te tiene, vamos a decir, limitado tus posibilidades omnipotentes, pagarle con su misma moneda, atacarlo y destruirlo. Entonces, esa es la vinculación del odio con la venganza. La venganza es la necesidad de resarcirte de tu omnipotencia herida, de tu narcisismo golpeado y devolverle con su misma moneda aquello que le está poniendo límite a tus posibilidades de expansión y de grandiosidad. Por eso, esta vinculación, ¿no es cierto? En la gradiente, en donde a continuación del odio viene el deseo de venganza. Muy bien. ¿Por qué? Porque además tú quieres eliminar al objeto que te está demostrando que tú lo necesitas. Y que de alguna manera también quisieras eliminar hasta el recuerdo del objeto que te hace recordar tu límite. En estas elaboraciones, digamos, de los kleinianos, tengo que decir, ellos están poniendo los ingredientes, la mezcla y la salsa, es responsabilidad mía, ¿no? Tú tienes que siempre, hay otra cosa que es fundamental. La irritación, el fastidio, la rabia, son respuestas instantáneas.
el odio tiene una característica de la cual Byron habló. El odio siempre, además de buscar la venganza, busca la racionalización. Entonces, el odio es lento, es culto, ¿no? Tienes que pensarlo, tienes que encontrar el porqué. No odias porque te fastidia, porque ¿no? Te ganó, te quitó, no sabe Dios qué. No, tú odias porque hay un complot internacional del cual este hombre forma parte. Todo odio tiene vinculación con la venganza y con la respuesta persecutoria. Y la respuesta persecutoria tiene que estar dada, la respuesta persecutoria, por la necesidad de racionalizar. Porque tienes que tener una plena justificación para odiar. Ya no es simplemente que te fastidia la mosca o te pica el bicho. No, no, el odio tiene una elaboración cuidadosa y racional, ¿no? Tienes que tomarte tu tiempo, la calma que se necesita para odiar. Ahora, claro que tú tienes una respuesta inmediata. Y ahora, esto también explica, por ejemplo, digamos, todos los problemas de Hannah Arendt ¿no? Y su explicación sobre la banalidad del mal. Porque tú puedes tomar el odio de una manera burocrática y sencilla. Tú no puedes tomar el amor de una manera burocrática y sencilla. Ni siquiera la furia, ni la rabia, ni la irritación. Pero el odio, sí, al Weissman, ¿no es cierto? Es decir, así como tú administras con cuidado el fabricar 1 millón de camisas para el ejército alemán, tú administras cómo de la manera más eficiente y sin problemas puedas deportar 1 millón de personas a los campos de concentración para que los maten. No existe ninguna diferencia entre administrar una fábrica de camisas y los hornos crematorios en Auschwitz. Es un procedimiento burocrático pensado en donde el que ejecuta tiene la pasividad del odio activo del que gobierna. Porque toda acción de odio institucionalizada necesita un teórico, necesita un gerente, necesita un administrador y necesita un ejecutor. Entonces, en esta cadena también, ¿no? Este es un poquito de la contribución de Bami Volcan. Tú encuentras la variedad de la comprensión del odio, de este fenómeno absolutamente individual, ¿no es cierto? Y cómo se transforma en absolutamente otras cosas cuando es un odio institucional, administrativo, ¿no? Ahora, y lo que es interesante, digamos, tú tienes ahí la vinculación del odio con la persecución y la paranoia, ¿no? Por la racionalización que es el eje, pero tienes otro factor para racionalizar adecuadamente lo que el odio te indica hacer. 5 minutos más. Ya paro acá. Tiene que haber la comprensión de los fenómenos superióricos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el odio se disfraza de moral. Para terminar, es decir, siempre te van a decir lo hago por tu bien. Lo hago por tu bien. Es decir, el ejemplo clásico, para mí, ¿no es cierto?, es la conversación en Santa Juana de Bernasio. El inquisidor le dice, oye, pero mira, ¿no quieres llegar a Dios? No es mejor que ponerte en la hoguera. Es tu manera más directa de llegar a la santidad que tanto buscas. Entonces, cuando una religión te dice, ama al prójimo como a ti mismo, la garantía es la Inquisición. Cuando alguien
te dice, al final de la lucha de clases, está la felicidad utópica del socialismo, significa sendero luminoso. Siempre el odio se racionaliza y a través de la justificación al superior se disfraza de amor. Cuidado. Entonces, yo temo que muchos dentro del psicoanálisis, siempre las teorías, nos disfrazamos de buenitos. No digo los nombres de los buenitos, en el psicoanálisis yo tengo dos grandes ramas, ¿no es cierto? Los que son a los Rousseau, ¿no? La sociedad es corrupta, los seres humanos son buenos, y tomo los otros, ¿no? A los Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿qué tienes que hacer si el hombre es el lobo del hombre? Ahí está la respuesta a la Irlanda del Norte de ahora. Tan solo a través del pacto por conveniencia. No hay el pacto por amor. Hay el pacto por conveniencia. Pero ahí me quedo, ¿no? Sí, ok. Ya está la parte del grupo y la parte de los afectos. De los... Ahora, me encantó el curso a favor del odio. No, a favor del odio. Me hace acordar a mí el asesinato como una de las tetas A. Y lo venía a hablar de las virtudes de la tetas. Interesante que trae la referencia a Hannah Arendt, referencia crítica de alguna manera, y me hizo acordar de un en el juicio que le hicieron a Eichmann dijo algo tremendo, decir que él no tenía un particular odio por los judíos. Lo que hace mucho más tremendo lo que hizo esa operatoria de diseño logístico de la Shoah. Y hay algo que me parece que está presente en lo que trae Moisés, que el odio implica una afirmación, la afirmación de una subjetividad, ¿no? Tiene, bueno, en esta anécdota de la madre, de la madre de Moisés y su necesidad de preservar el odio como un modo de preservar la memoria. Es una afirmación de subjetividad. En psicoanálisis a mí me parece que yo también desconfío del amor como Moisés. Me parece que a veces hacen un par... nuestro asunto, a mi modo de pensar, tiene más que ver con el deseo, que es algo que atraviesa esas pasiones del amor y del odio. Y al mismo tiempo hay algo del odio en el modo que Moisés lo traía, que tiene que ver con la preservación de una diferencia, la preservación de una distancia, la preservación de una subjetividad ahí donde tiende a diluirse. Y escuchándolo, sobre todo en este comentario de la madre de Moisés, que decía que se sorprendía de que le hubiera salido un hijo tan reaccionario, ahí hay como una especie de versión genealógica, ¿no? en el relato de Moisés. Y nosotros siempre en psicoanálisis tendemos a incluir algo ligado a la genealogía. Nuestra disciplina es una disciplina genealógica que aparece desde las anécdotas en las que hablamos como ahora, o aparece en el modo de construir los casos clínicos, o aparece en el modo de pensar incluso la historia del psicoanálisis. Y a mí me parece que hay una visión genealógica de la historia del psicoanálisis que también es interesante para pensar en estos temas que estamos pensando. Por ejemplo, en los destinos de
de la genealogía freudiana, más allá de la generación de analistas, hay algo que me parece que uno podría tomar, ya yendo más allá de tanto lo que dijo Moisés como lo que dije yo, como para abrir un poco el juego. Hay algo muy interesante si uno piensa en la genealogía Freud y en qué sucedió con esa genealogía, ¿no? Donde hay, por un lado, una vía donde se transmite algo ligado al psicoanálisis, vía Ana Freud, al menos una versión del psicoanálisis. Me parece que por esa vía se transmite también algo que ayer bromeábamos, no me acuerdo con quién, con Jorge, que era como una especie de movimiento de liberación avant la lettre, ¿no? En el modo que asume Ana Freud de vivir con Dorothy Burlingham. Hay algo ahí adelantado a su época y que tiene que ver con el corazón de la genealogía analítica. Pero más allá de eso, hay otro modo en que se transmite algo de la singularidad que está en juego en el análisis, que me parece que va hacia el lado del arte, ¿no? Un sobrino nieto, creo que era hijo de Lucian Freud, era sobrino nieto, ¿no? Nieto directamente. Y hijo de Ernst, ¿no? Que a su vez tiene una hija escritora, Esther. Hay algo de la genealogía freudiana en ese aspecto que va para un lado de la fertilidad, de la subjetividad, donde está el juego del psicoanálisis, el arte, la literatura. Hay otro costado que tiene que ver con las atrocidades de los fenómenos de masa y del odio. Ustedes saben que Freud, cuando logra irse de Viena, no logra salvar a sus 4 hermanas que mueren en campos de exterminio en 1942. Y hay algo ahí, así como el holocausto y la Shoah forma parte de la genealogía freudiana. Y también por eso siempre encuentra algún lugar en este tipo de discusión entre el juego de la masa y el odio. Hay una cosa interesante que descubrí que un hijo de Jean Martin, creo que se llamaba, uno de los hijos de Freud, se dedicó a cazar nazis, que era algo que no sabía y lo descubrí hace poco, ¿no? De nuevo, cómo uno encuentra distintos aspectos del pasado en una genealogía. Y aparece otra cosa que a mí me resulta tremendamente interesante, como siendo el psicoanálisis. Algo que va contra ese movimiento de masas, o ese modo de pensar en masas que implica a veces la suspensión de la capacidad de pensar, siendo el psicoanálisis como es para mí una fábrica de subjetividad. En la genealogía freudiana aparece otro personaje, y no sé si lo conoce usted, Edward Bernays, un sobrino nieto de Freud por el lado de Martha, de la esposa de Freud, que se convierte en uno de los teóricos más importantes de los fenómenos de masa. Pero ya no para cuestionarlo, como hacía Freud y como intentamos hacer nosotros, sino para crear masas, para manipular masas. Bernays es el que además Bernays tenía una relación con Freud, de hecho lo mantenía en las épocas críticas en Europa, en las épocas de guerra, cuando Freud estaba en dificultades, él le mandaba dinero porque se instala en Estados Unidos, y él es el inventor de las relaciones públicas, una figura tremendamente importante en el capitalismo. Él escribió un libro que se llama Propaganda. Para que se den una idea, es quien inventa ese mote de República Bananera, porque era el que velaba por los intereses de la United Fruit, esta compañía que se llevó la riqueza de muchos países de Centroamérica. Es el que inventó el reloj de pulsera, o inventó la costumbre de desayunar con tocino en Estados Unidos, o que asoció el cigarrillo con un gesto de virilidad.
Todas estas cosas fueron inventos de este hombre que era un sobrino de Freud. Y que su idea iba como a contramano de lo que está en el corazón del psicoanálisis, que es cómo crear masas que creen en la propaganda, cómo crear masas claro, acríticas, masas de consumidores. Es interesante, ¿no? Cómo por la vía freudiana encontramos sesgos tan distintos. Y esta persona, Edward Bernays, hizo una lectura de psicología de las masas tremendamente detallada, tremendamente inteligente, pero para construir algo absolutamente distinto al psicoanálisis, ¿no? Su texto capital, fundacional de su desarrollo, es Psicología de las masas y análisis del yo. Mario Vargas Llosa se ocupa en su libro. ¿No? Pues, ya. Y no, bien, digo, tenemos un vínculo con ese sobrino, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa lo menciona en su libro sobre a ver, los cultos. No, es el libro sobre Fisgara sobre ¿ah? Sí, así, ahí está mencionado. Ya. Sí. Sí. Lo que yo estaba pensando es cómo vincular, digamos, la expresión del odio en la masa. Es lo que estamos viendo actualmente desde la fabricación de una identidad. ¿No? Putin diciendo, Ucrania es parte de Rusia y no se pueden separar. Y si es que se quieren separar, es decir, preferible que se mueran a que se separen. Y parte de su argumento es, bueno, los Estados Unidos también, cuando hubo un movimiento de secesión a mediados del siglo XIX, hubo una guerra. Entonces, el extranjero es más perdonable que el traidor de tu propia familia. Tú odias más al hereje, al que abandona la religión, que aquel que tiene una religión diferente. El que se arranca de ti, saca la vuelta, no sé qué, ¿no? Es decir, Compre un Volkswagen. ¿no? Así es, el que te traiciona, ¿no? Es muchísimo peor que aquel que nace de otra religión. Entonces, tanto para el cristianismo, en el Islam también, ¿no? Aquel que abandona la religión. O lo hemos visto en movimientos políticos, ¿no es cierto? Siempre, vamos a decir, las guerras más sangrientas es entre, lo hemos visto en España, ¿no? Los anarquistas, los comunistas, los socialistas matándose entre sí mientras los franquistas estaban avanzando. Entonces tú preferías matar, no si eras un comunista, un trotskista o alguno de los otros grupitos que luchar contra los de Franco. ¿Sí? Así hay esta cosa extraña, porque depende de las líneas de consolidación de tu identidad. Y a lo mejor la línea de consolidación de tu identidad es más fuerte, ¿no? Cuando tú tienes un enemigo con el cual te contrastas. Esto, otra vez, dentro de la línea de evolución del pensamiento social, dentro del psicoanálisis, está la psicología de la masa, luego Bion, no hay duda, pero uno de los grandes pensadores contemporáneos es Wolfgang, en donde él dice, ¿no es cierto?, que para que exista un grupo grande, que puede ser un país o una secta religiosa, ¿no es cierto?, una de las cosas que define tu identidad es quién te odia. No tan solo a quién tú odias, a quién tú odias, claro, sino quién te odia.
Entonces, claro, tú defines tu identidad nacional por el idioma que hablas, las rimas que te enseñan de niño, ¿no es cierto?, cómo te vistes, ¿no? Pero también tus glorias pasadas. Entonces, vamos a decir la identidad, si ustedes quieren, la identidad boliviana está determinada por su mediterraneidad. ¿Cuál es el gran acto definitorio del Perú? La pérdida de Arica. Entonces, estábamos conversando, ¿no es cierto? Es decir, escucha, ¿cómo vemos a los chilenos? Los chilenos no tienen ese sentimiento por los peruanos, claro, si ellos ganaron la guerra, ¿no? Lo que nos define a nosotros en esa dimensión es haber perdido la guerra. Te da licencia para odiar y consolida tu identidad. Muy bien. Ahora, no es que sea totalmente irreversible. Yo estoy pensando Alemania y Francia, ¿no? Pero los alemanes tienen ahora a los turcos, los franceses a los argelinos. No es que tú eliminas tu odio, es que tú lo transfieres a aquellos que en la actualidad consolidan tu identidad. Bien. Entonces, si es que la consolidas, es interesante, ¿no? Tú consolidas tu identidad por tu baile, tu idioma, a veces por los territorios, guarda. Hay identidad, vamos a decir, no tan solo los judíos, pero los gitanos, los armenios. Hay identidades nacionales, o los peruanos en Nueva Jersey, en Patterson, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces te consolida el territorio y a veces lo tienes que cercar, ¿no? Pero otras veces hay una fragmentación en donde la identidad queda inmersa en un grupo mayor y eso aumenta la consolidación de tu identidad. Y estoy pensando, los grupos estos religiosos, los adventistas, ¿no? O de alguna manera Sendero Luminoso. Portocarrero lo estudió y hay otra gente sobre las particularidades, ¿no? De Sendero, cómo hay un aglutinamiento en donde cada senderista se identifica con Gabriel Guzmán, y no es tan solo como en el fenómeno tradicional de masa, en donde ese grupo de gente acaba identificándose horizontalmente con el líder, que te da todo, y con tus hermanos, sino que además tú te transformas, te transustancias en tu líder, y tú quieres ser el Abimael Guzmán para aquellos a quienes te diriges. Ahora, y si es que tú no aceptas, ahí viene el fenómeno en Lucanamarca, es decir, tienes que morir. Es decir, ahora, odiaban los senderistas cuando mataban a machetazos a las mujeres, a los niños, ¿no? Bueno, Abimael Guzmán en sus entrevistas, en sus escritos, decía que el odio es parte de lo que tú necesitas para salvar al mundo, ¿no? Eso es la instrumentalización del odio. El odio no es el fin supremo, el odio es aquello que te da la libertad de poder matar. ¿Ok? Pero la particularidad es que ese senderista tiene una identificación masiva con Abimael Guzmán de una manera diferente de la que Freud proponía en la psicología de la masa. Entonces, creo que uno tiene que hacer los agregados contemporáneos, ¿no? Volga me gusta. En esa forma. Entonces,
¿Por qué? Porque tú tienes que entender que sea Sendero Luminoso o los grupos religiosos que están apoyando a Bolsonaro, ¿no? O la particular manera como ahora estos grupos igual pueden poder fracasar. Está ocurriendo en algunos grupos del Perú, en donde tú necesitas, estoy pensando en nuestro electo alcalde, tú necesitas hacer una expresión clara de tu diferenciación del otro a cualquier costo para definirte identitariamente. Entonces, yo no me junto con ese. ¿No? ¿Y por qué no te juntas con ese? Porque si te juntas, te contaminas. Tienes que inventarte un odio. Y no te dan por un voto el permiso del presidente para ir a ver al Papa. No sé cuál será la línea ideológica de ustedes, pero todos estos son fenómenos de grupo en donde existe una instrumentalización del odio. Entonces, tú te inventas odiar porque te ayuda a la consolidación de tu grupo. Y a través de la consolidación de tu grupo, de tu propia identidad. Entonces muy bien. Y eso es Erik Erikson. Necesitas tú consolidar tu identidad. Entonces, claro, tú tienes tu consolidación de tu identidad como adolescente o como miembro del Partido Morado, como lo que tú quieras, pero tu consolidación identitaria individual está profundamente vinculada con tu consolidación al grupo o a los grupos a los cuales tú te adjudicas. Y uno de los elementos, como estamos viendo aquí en el Perú, fundamentales de la consolidación, que hay que ver cómo tú los cambias, es que quien te odia y a quien odias se transforman en elementos definitorios. ¿No? En el Perú lo hemos visto. Hay este libro que editó Claudia Rosa sobre el odio en el Perú, que creo que es magnífico, que uno tiene que mirar. Entonces, siempre ha habido a quien tú odias, al APRA. Es fundamental, ¿no? Como que, tú tenías que dar al APRA. Y así sucesivamente. Entonces, es como que es una parte, digamos, igual a Chile, ¿no? Es decir, es como que si ahí se ha metido en un eje identitario la necesidad del odio. Entonces, ese es el punto de alguna manera yo siento que a veces uno tiene que ver cómo elaborar, ¿no? No. Te cuento un chiste, Sí. un cuento. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto de esa necesidad de un lugar donde uno pone lo que detesta y al mismo tiempo sirve para constituir un otro lugar que uno habita? Resulta que hay un naufragio y sobrevive una sola persona, un náufrago judío, que logra salvarse y se instala en una isla a la que alcanza a llegar. Y el tipo se las arregla y prospera, construye, se arma como un refugio y años después pasa un barco, ve las señales que hace y el capitán baja en un bote para salvarlo, para llevárselo. Entonces, antes de que eso suceda, el náufrago judío le muestra un poco cómo se les había arreglado en la isla para su vida. Entonces le muestra, bueno, el huerto donde yo cultivo y saco el alimento, la choza que me hice, que me cubre, acá hay un corral donde puse algunos animales silvestres y los domestiqué. Es una sinagoga, es la otra sinagoga. Entonces el capitán le dice, usted está solo acá, un solo náufrago.
y tiene 2 sinagogas. Le dice, sí, claro, esta es a la que voy, aquella es a la que no voy. Hay algo que funciona así, ¿no? En ese lugar, esto que Moisés traía de Volcan, me define quien me odia, que es como el reverso de esto de necesito ese lugar ajeno para afirmarme. Lo que pasa es que eso tiende a parecer un límite en un punto a eso, porque si no la escena es la de ese grabado de Goya que tiene una serie grabada donde pinta los desastres de la guerra, que es tremendo, y hay una escena donde hay como 2 colosos luchando entre sí, y mientras luchan se hunden en una suerte como de arena movediza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa en buena parte del mundo. Y en Argentina, por ejemplo, ahora está muy en boga hablar de los discursos del odio, ¿no? Los discursos del odio que están presentes en el intento de magnicidio que hubo, en el atentado fallido contra la vicepresidenta. Pero al mismo tiempo, el odio fue instrumentalizado por los principales partidos porque era el odio al otro. En el caso de Argentina, no sé si siguen más o menos las noticias, pero cuando Cristina elige a Macri como el objeto del odio, Macri elige a Cristina el objeto del odio. Y es eso lo que los hace constituirse como líderes. No son las propias ideas, sino el decir yo no soy eso, ese es el lugar a donde no voy. Y de hecho en las elecciones en Brasil pasó lo mismo, más allá de un núcleo duro de votantes de Lula y de votantes de Bolsonaro, la mayor cantidad de votantes de cada uno era yo no voto a Bolsonaro o yo no voto a Lula. Ahora, en algún momento esta necesidad de lo que traía Moisés de pacto, él hablaba de un pacto de conveniencia, no sé, puede ser que sea un pacto de conveniencia o puede ser que sea un pacto simbólico, pero un pacto de palabra, algo que rompa esa especie como de escalada geométrica de la violencia que siempre se alienta en ese plano imaginario de yo u otro, que termina siendo una lucha despiadada a muerte como la del grabado de Goya, ¿no? Terminan todos. Bueno, gracias, muy sugerentes y como han recorrido muchas dimensiones de estos temas, ¿no? Entendió puentes también. Ahora vamos a dar una de las preguntas del público aquí. Primero vamos a recoger preguntas aquí y después vamos a pedir al público que esté en el Zoom que pueda abrir su micro. Para ordenar un poco, primero los presentes. Si alguien tiene un comentario o una pregunta que quisiera plantear. Me voy a aprovechar de que son 2 amigos tan queridos y a los que admiro tanto y los que aprendo siempre y he aprendido mucho hoy, para hacer un comentario, un tema que es recurrente y ellos bastante así. Felizmente Moisés y tú también, Mariela, al final me han quitado parte del sentido de mi pregunta porque se han referido al Perú y a la Argentina. Pero toda la intervención previa eran ejemplos europeos, ¿verdad? Casi sin excepción. Y si hay algo en lo que no necesitamos elecciones en Latinoamérica, es en odio y en masas, ¿no es cierto? Tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Para suavizar esto, permítanme introducir un chiste también. Una novela que leí hace poco se llama City on Fire de Don Winslow, que es un autor de novela policial que me gusta mucho el género. Hay una pelea entre 2 bandas, una banda irlandesa y una banda italiana en Baltimore por el dominio de la ciudad. Y entre 2 irlandeses se bromean el uno al otro, tomando cerveza, por supuesto, y le dice: ¿tú sabes cuál es el Alzheimer de los irlandeses? ¿Qué consiste? No, ¿cuál es? Se olvidan de todo menos el rencor, ¿no? Ese es el sentimiento fundamental. Pero ese es
el odio, digamos, vinculado al narcisismo de las pequeñas diferencias en irlandés, ¿no? No es el que tenemos acá. No sé, Argentina es un poco diferente, ¿no? Las diferencias entre Macri y Cristina no son las mismas que pueden haber acá, pues, entre Castillo y López Aliaga, ¿no? Donde hay cortes radicales. Uno de los fenómenos de Mariano Guerrero es el fenómeno del terruqueo. Terruqueo. A los terroristas se les decía terrucos y ahora se terruquea a cualquiera que no tenga un pensamiento de derecha, digamos, ¿no? Como le decía su mamá Moisés, pero al revés, es terruco cualquiera que no tenga un pensamiento de derecha, ¿no? Pero en las redes sociales, en este momento, y en el mundo entero, si hay un afecto que prevalece sobre absolutamente todos, es el odio. De hecho, se le llama a los haters, ¿no? Y eso tiene mucho más pregnancia, mucho más virulencia, mucho más presencia que cualquier otro afecto. Y eso efectivamente es un dato muy importante. Pero donde iba era que hay dos libros recientes, y con esto termino, de dos autores latinoamericanos que me han impactado muchísimo. Uno es del colombiano Carlos Granés, Delirio Americano, Historia Cultural y Política de Latinoamérica, que va desde Rubén Darío hasta Caetano Veloso, Roberto Bolaño, en fin, Piglia, qué sé. Por supuesto, pasando por Vallejo, Ventura García Calderón y autores que ni te imaginas, de Gamal Churata. Tiene una erudición famosa. Repasa todo lo que se puedan imaginar. Decir, políticos, pintores, escritores, científicos sociales, filántropos, terroristas, menos psicoanalistas. Y el otro libro es tu compatriota Martín Caparrós, en América, que es un maravilloso y enorme, los dos son muy grandes libros sobre América Latina, de crónicas más bien, y también lo mismo. No menciona a los psicoanalistas para nada. Yo me quedé pensando mucho en eso. Luego descubrí un par de cositas. Los dos, la mamá de ambos es psicoanalista. La mamá de Granés y la mamá de Caparrós. Algo tendrá que ver. Pero lo que me preocupa es esta irrelevancia. El hecho de que si bien hay gente que está intentando pensar estos fenómenos en Latinoamérica, desde Latinoamérica, no estamos logrando un discurso lo suficientemente potente, útil y presente dentro del debate nacional. Y vaya que tenemos material. Entonces mencionábamos Moisés a Gonzalo Portocarrero, hasta Carlos Iván de Gregori, Nelson Manrique. Hay una serie de pensadores sobre el asunto de Sendero Luminoso. Por ejemplo, ¿por qué Sendero Luminoso mató casi exclusivamente a campesinos pechohablantes y no se metió con las élites blancas, las élites del poder, a las que prácticamente no tocó? Ese es un fenómeno extrañísimo. Supuestamente esos eran sus grandes enemigos, no se metieron con ellos, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero es solo un ejemplo de las muchas cosas que nos tendríamos que preguntar. O la ola de odio de la Argentina durante la época interminable de las dictaduras militares, ¿no? El proceso y cuanto hay. Entonces, termino diciendo, ¿por qué nos es tan difícil centrarnos, enfocarnos en esto? No hay ahí, a lo mejor ya estoy delirando acá, pero un odio hacia nosotros mismos, que no nos permitimos todavía afianzarnos y presentarnos como una identidad maciza, fuerte, a hablar de nuestro odio, nuestras masas, sin tener que pasar por supuesto, indispensables referencias y conceptos como el narcisismo de la pequeña diferencia, la identificación con el agresor. Pero ¿qué hay del odio
¿no es cierto?, segregacionista, racista, del odio a los grupos LGTBIQ. Ahorita mismo hay un camión circulando por el Lima que dice OEA y que tiene una serie de mensajes homofóbicos. Hay uno contra una congresista, Susel Paredes, que es una congresista lesbiana, que dice: Susel, tú eres mujer, no tienes pipilín, en plena convención de la OEA en el Perú, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nada, es una pregunta más, pero sobre todo les agradezco muchísimo. Me he permitido hacer esta reflexión un tanto crítica porque son ustedes dos. Gracias. Si nos permiten, hay una mano levantada en el Zoom de Rodolfo Martínez. Vamos a escucharlo y luego les doy la palabra a usted. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, ¿cómo están? Siguiendo la misma línea de psicoanalista, señor Bruce, que también lo leo a veces en La República, me parece interesante sus opiniones. Hay algo que yo no logro entender: por qué aún en el siglo XXI nosotros todavía nos peleamos entre izquierdas y derechas, cuando eso viene ya de siglos pasados, y argumentamos esas tendencias ideológicas para seguir dividiéndonos, como lo que acaba de comentar el psicoanalista Bruce, de este tema de con mis hijos no te metas, por ejemplo. Yo quisiera entender un poco cómo es que ese sentimiento de odio se está llevando a cabo en el Perú entre personas que quizás, en la mayoría de ellos, no entienden qué es ser izquierda y no entienden qué es ser derecha, ¿no? Porque se pelean por ideologías y no se pelean por proyectos en común. Hoy día tenemos un virtual alcalde de Lima que antes de asumir ya se peleó con el presidente, que en realidad los dos están en las antípodas probablemente, de izquierdas y derechas, pero están llevando a nuestro país quizás a un fracaso de gobierno, tanto a nivel metropolitano como a nivel nacional, simplemente por enfrascarse en una pelea de ideologías y no en una idea de proyectos en común para salir adelante y avanzar como país, ¿no? Eso quería ponerlo sobre la mesa, no sé. Gracias. Ok, gracias. Vamos a dar la palabra a nuestros invitados. Primero, tomo el ejemplo del norte, ¿no? Católicos y protestantes se odian. Y mi amigo Ordaz dice: mira, se odiaban antes que existieran católicos y protestantes. Es como que si hay una historia de un odio libre y flotante a la espera de depositarse en circunstancias que le den la excusa de expresar el odio. Entonces, bueno, aquello que se transforma en tu identidad nuclear, ¿no?, te ayuda a transformarte en izquierda o derecha. Y una vez que tú eres católico o protestante, griego o turco, o redondeas el concepto de izquierda, que va cambiando, por cierto, y el concepto de derecha, que va cambiando, una vez que tú eres de derecha, vas a buscar a los de izquierda para poder odiarlos. Entonces, claro que el objeto, ser de izquierda, ser de derecha, qué política económica pones, muchas veces no es por la calidad de la política económica, sino para definir con claridad a quién puedas odiar. Entonces, uno tiene que hacer un doble trabajo: elaborar tu proyecto económico adecuadamente y también comprender, y ahí viene el asunto, digamos, de cómo logras sentar a estos en una mesa de discusión. Ahora, en Irlanda también, digamos, disculpa que te hable de cosas en extranjero, ¿no? Pero puedo hablar, ¿sabes qué? Puedo hablar del Perú. En el Perú, en la época Fujimori,
vino el vicepresidente de Guatemala, ya me olvidé cómo se llamaba, ¿ah? Stein, y obligó a las partes a sentarse en una mesa y logró un arreglo y un acuerdo. Igual, a veces tú necesitas a alguien de afuera a quien se le da y se gana la autoridad para imponer una paz que a ninguno de los dos le gusta, pero que no tiene más remedio que aceptar. Y una vez que tú, a disgusto, aceptas el arreglo, poco a poco te vas acomodando, ¿no? Y la inercia te va ganando. Entonces yo siento que parte del problema es que aquí no hay una fuerza exterior que pueda obligar a las partes a negociar. Porque si tú vas a dejar, es decir, el rol del analista, el rol del que logra hacer un pensamiento común, ¿no? Si es que tú dejas a las partes hacer ellos solos el arreglo, nunca van a poder hacerlo bien. Tú necesitas un tercero que ponga la mesa. ¿No? Es Igor Caruso, ¿no? Alguien que dice, ¿cuál es el rol del terapeuta? No, yo pongo la mesa. Ustedes comen lo que llevan en el saco. Pero necesitas a alguien que te ponga la mesa. Entonces yo creo que parte del problema aquí es que nosotros no estamos encontrando, ¿no?, a aquel que nos siente, ¿no? A veces se necesita no solo la mesa, sino que te presten los cubiertos. Pero sí creo que el problema no es izquierda o derecha. Aquí sí no puedo escapar. Perdón. El problema de izquierda y derecha. Entonces, nosotros que somos liberales y demócratas, ¿no es cierto? Claro, tú quieres, estaba conversando con mis amigos brasileños, con Leonardo, sí, pues feliz que va, antes de las elecciones esas últimas, que por fin va a regresar la izquierda democrática con Lula, ¿no? Y sacar a este bárbaro de Bolsonaro al gobierno. Y me decía, mira, una Francia entera ha salido de la pobreza con Lula en el Brasil, cuando Lula era presidente. 40 millones de brasileños dejaron la pobreza. Y yo pensé y le dije, sí, a costa del Perú. Porque Lula, claro que es muy bueno para Brasil, pero fue catastrófico para el resto de América Latina. Lula es Odebrecht. Entonces, muy bueno, un izquierdista democrático, pero su identidad fundamental no era la democracia ni la izquierda. Su identidad fundamental de Lula es el imperialismo brasileño. Y el imperialismo brasileño nos desvalijó a los peruanos, por muy izquierda y demócrata que él sea para Brasil, no para Perú. Entonces, claro, yo también soy un demócrata y me prefiero Lula, ya sé que, ¿no? Que él me decía, pero oye, lo más importante de Lula es que yo jugaba futbolito con él. Claro, me parece maravilloso. ¿No? Pero hay que ver muchas veces el que sea alguien bueno por izquierdista en un sitio no quiere decir que sea bueno para nosotros en otro. Depende de la esencia identitaria que la persona tenga y dónde están los intereses de esa identidad fundamental. Entonces, claro, ¿quién quiere a Bolsonaro? Pero Lula, para nosotros, catastrófico. ¿No? Para poner, las cosas son complicadas. Es que en inglés se dice two wrongs don't do one good. Es decir, para nosotros, claro que Bolsonaro es un espanto, qué horrible, ¿ya? Pero tampoco podemos decir, oye, mira, tan solo porque de izquierda es bueno. No. ¿Sabes qué? Depende para quién. ¿No? No, depende para quién. No sé en eso. Eso. Sí. Ahora, otro ejemplo que quiero dar, digamos, estoy en un grupo de la IPA que discute estas cosas, y hay un problema.
digamos, ¿no? ¿Qué haces tú con los psicoanalistas de Rusia, de Ucrania, ¿no? Los pones a hablar, y cosas. Bueno, para sorpresa de los dirigentes de la IPA, todos los psicoanalistas rusos están con Putin. Todos. ¿Y qué? Está muy bien haberlos invadido, hay que ser más fuertes. Igual, el ser analista no te hace inteligente independientemente de tu pertenencia. Igualito eres pro-Putin. ¿Cómo los psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica de Berlín, ¿no es cierto?, no tuvieron ningún problema en afiliarse al partido nazi? También, igual. ¿Dónde está tu filiación fundamental? ¿Eres psicoanalista o eres alemán? En ese caso nazi. ¿Eres ruso primero, después psicoanalista? Entonces, creo que nuestra tarea es deshilachar estos componentes, ¿no? No sé si es la respuesta que quería el colega. La imagen de deshilachar, ¿no? Como la tarea del analista. Pensaba, además de mi admiración hacia Juan, ¿cuándo encuentro el tiempo para leer? Yo tengo Ni América y Delirio Americano, que son dos libros así que yo apenas he ojeado, y he leído todo lo que hay por leer. Y a mí me parece que tomando la provocación de Jorge, que tiene que ver con no solo qué ejemplos traemos, sino qué hacemos los analistas en la arena pública, ¿no? Yo no conozco en detalle la historia de Perú como aparece en la discusión, pero tengo entendido que Marx ha tenido un protagonismo importante justamente en la arena pública. Tiene. Y ese quizás sea como un modelo también para pensar, porque a mí me parece que los psicoanalistas, además que a veces atrasamos en nuestras teorías y nos obliga a estar todo el tiempo como revisándolas y actualizándolas, no siempre, ¿no? A veces hay cosas, no es un tema de tiempo, hay cosas que se escribieron 100 años atrás y tienen una vigencia tremenda, pero a veces estamos obligados a vigilar cuánto hay de válido en lo que sabemos para entender la contemporaneidad y cuánto es mejor tirarlo por la borda. Me parece que hay un punto, estamos tan acostumbrados a trabajar en la microgeografía del consultorio, en la capilaridad de los fenómenos subjetivos, en la singularidad, que por ahí perdemos de vista una perspectiva social. Me parece que yo creo que si no tomamos voz en las cosas que pasan, ni siquiera los consultorios van a sobrevivir. Ni siquiera lo que hacemos puertas adentro. Ahora, tampoco es fácil salir a la intemperie a hablar y decir cosas relevantes, cosas que tengan sentido, porque me parece que viene otro desafío, que es poder hablar sin dar por sentada la transferencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar bajo transferencia, que es mucho más cómodo, ¿no? Cuando uno dice algo en el consultorio, sabe que los pacientes lo escuchan como si hubiera hablado del oráculo de Delfos, ¿no? Y hablamos en estos contextos donde compartimos referencias, compartimos tradiciones, compartimos lecturas, y la voz de cada uno de nosotros se escucha desde ahí. Hablar hacia afuera y decir cosas como interesantes, cosas relevantes, implica hablarles a gente que no necesariamente toma algo que venga del psicoanálisis como importante a priori. Y eso es tremendamente difícil y nos obliga a un esfuerzo que a mí me parece que nos falta muchísimo por recorrer para estar a la altura de los tiempos. Y me parece que hay otro punto también ahí, y que es tremendamente delicado y que tiene que ver con lo que traíamos, decir, bueno, ¿hasta qué punto son rusos o psicoanalistas? ¿O eran alemanes psicoanalistas? ¿Cuál es el límite donde estamos obligados a intervenir, no tanto ciudadanos, que podemos hacer lo
cada uno como quiere y donde quiere, sino en tanto psicoanalista en la esfera pública. Y me parece que ahí ha habido hay algo que ha aparecido como un instrumento clínico que se ha convertido a veces en una coartada, que es la de la neutralidad, ¿no? Y me parece que hay que saber cuándo abandonar la neutralidad. Y creo que es un punto de debate donde no está todo claro. Hay una cosa que se me ha aclarado en este tiempo que vengo pensando, que hay un punto que me parece que sí o sí es claro, que cuando intervenir como psicoanalista es cuando las condiciones necesarias para que exista el psicoanálisis se hacen inviables por cosas que pasan en lo social. A mí me parece, por ejemplo, que un régimen como el de Putin o un régimen como el de Bolsonaro, aunque muchos colegas hayan votado a Putin y a Bolsonaro, y su misma enunciación hace inviable las condiciones democráticas que se precisan para que el psicoanálisis exista. El psicoanálisis ha prosperado en sociedades democráticas. Y me parece que lo antidemocrático atenta contra las condiciones de posibilidad del psicoanálisis. Entonces ahí yo no tengo duda que hay que hacer oír la voz. De todas maneras creo que es mucho más complejo y hay mucho espacio para la sutileza y para las discusiones y tenemos todo un trabajo por hacer hacia adelante, porque si no lo hacemos, el psicoanálisis va a desaparecer como práctica clínica. Si no logramos ponerlo a la altura de los tiempos, me parece que corre riesgo lo que nosotros sabemos y amamos hacer. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por un evento de esta dura, una relación muy dura, en el sentido de que han removido una serie de cosas absolutamente centrales. A mí me han dejado más de una enseñanza y más de un problema. Enseñanza, por ejemplo, como en qué medida cualquier identidad grupal es una suerte de banal heredera del narcisismo primario, donde creemos que podemos prescindir de ese otro, pero asociándonos no con otros, sino con nuestras imágenes especulares, donde estamos absolutamente cargados de omnipotencia, de negación del otro. Y este es un tema verdaderamente gravísimo. La segunda cosa, yo suelo decir, y esto lo puede decir un viejo como yo, Moisés es 4 meses más joven que yo. Durante un tiempo muy largo, los psicoanalistas se olvidaron de la política. Ahora se acuerdan de la política, pero se olvidan de que son psicoanalistas. Entonces quieren tener una posición clara, ¿no? Como tú eres de izquierda, yo no puedo dialogar contigo. Yo he escuchado a colegas argentinos que dicen, peronistas que no podrían analizar a un macrista. Yo digo, ustedes pueden analizar a un transexual sin que les tiemble la voz y no pueden analizar a uno de la otra orilla política. O sea, hay algo que está pasando que es verdaderamente grave. Entonces, primero, somos psicoanalistas y somos políticos. Las dos cosas. No una en el medio de la otra. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Wilhelm Reich, ¿no es cierto? Usted sabe que en 1933 a Wilhelm Reich lo expulsan de la Internacional Psicoanalítica y el mismo año lo expulsan de la Internacional Comunista. Lo grave es que lo expulsaron de la Internacional Psicoanalista por ser excesivamente psicoanalítico y lo expulsaron del Internacional Comunista por ser excesivamente comunista. Entonces, claro,
si nos van a ocurrir esas cosas, estamos verdaderamente mal. Pero yo me he sentido profundamente interpelado. Mi amigo Moisés lo hace todo el tiempo. ¿Qué se puede hacer en este momento de una particular polarización en mi país? Y digo que es particular porque atraviesa capas feroces. A los peronistas le decían cabecitas negras. ¿Eran? No. Había peronistas de todos los colores y de todas las procedencias sociales. Acá en Perú sí hay una partición brutal. Una partición que está configurada de un lado por el desprecio y del otro por el resentimiento, como elaboraciones del odio. Y me viene a la cabeza, después de lo que hablaba Moisés, una idea muy interesante de un analista que lamentablemente trabaja en Estados Unidos, así que probablemente sea un agente de la CIA para mucha gente. Me refiero a Hans Kohut, cuando Kohut hablaba de la rabia narcisista. ¿Y qué cosa decía Kohut que es la rabia narcisista? Es esa rabia que al no poder expresarse contra aquel a quien yo odio, se vuelve contra mí. Y me odio por no tener el coraje de expresar mi odio a aquel que me ofendió. Estamos atrapados entonces en una dialéctica feroz que es importante entender para superar. Segundo, yo creo que acá en el Perú la política le interesa a una franja pequeñísima. Digo, la política, política, a una franja pequeñísima del país. Nosotros decimos Bolsonaro, sí. Bolsonaro sí, convoca a medio Brasil y Lula a otro medio Brasil. Acá el señor Castillo no convoca no sé a quién, el señor, ¿cómo se llama? El señor este que se le aparece también, el señor López Aliaga no convoca a nadie. Entonces, ¿por qué les hemos dado ese protagonismo a dos personajes que no tienen ninguna relevancia ni ningún valor? Uno podrá decir que odio a Perón, pero Perón existía. Un político de extraordinaria polenta. Acá tenemos estos seres absolutamente triviales que están ocupando en este momento la plataforma absoluta. ¿Por qué? Porque representan las franjas más oscuras de nuestra realidad peruana. Las franjas que ninguno de nosotros se atreve a mencionar siquiera. Sí, somos un país mestizo, sí, qué maravilla, pero somos racistas. Sí, pero ¿cómo? Si se consideran mestizos, ¿cómo pueden ser racistas? O sea, que se odian a sí mismos, es una locura. No es una locura. Nos odiamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar esto? ¿Y qué se puede decir políticamente relevante? Que sea psicoanalíticamente valioso. Y ha dicho una cosa extraordinaria, Mariana. Acá estamos hablando fuera de la transferencia, cuando hablamos del público, de la transferencia positiva y de la transferencia negativa. Y el problema es que al hablar como hablamos y al no tener vínculo transferencial en el sentido de afectos, no es que nos odien a los psicoanalistas, y no es que por eso no figuramos, o no es que nos quieran, simplemente no nos dan pelota. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, esta idea que han tenido ustedes es maravillosa. ¿Qué va a decir un cronista dentro de 20 años que ocurrió un 8 de octubre del 2028? Entonces me van a decir, ¿y por qué vas a subrayar el 8 de octubre? Porque para nosotros peruanos
el 8 de octubre es una fecha absolutamente capital. Celebramos una derrota, pero es una derrota grandiosa también, ¿no es cierto? Entonces, así como se constituyen núcleos identitarios para alguna gente en virtud de los triunfos, hay núcleos identitarios que se construyen en función de una derrota para poderla reivindicar en su momento. Entonces, son historias muy complicadas. Mira, lo que dice Granés es extraordinario, lo que dice Caparrós es más extraordinario todavía. Pero América Latina es tan uniforme como creemos. ¿Es el Perú comparable a Argentina? ¿Es Lima comparable a Buenos Aires? ¿Es Río de Janeiro comparable a Sao Paulo? Ya para entrar en... Entonces, somos una realidad bastante complicada. Y como le dijo Bolívar a Humboldt en algún momento, ya pues déjennos tener nuestra edad media, pues hemos llegado tarde a la historia, ¿no? Entonces, en fin, creo que igual hay una condición, y yo estoy preocupada. Acá hay dos compañeros de mi promoción, Moshe Lenglif, que según su mamá se ha vuelto excesivamente reaccionario, no tanto, y mi amigo César Carvajal, cirujano del corazón, que es mi mala conciencia comunista que me grita al oído cada vez que me aparto de la línea correcta. Bueno, creo que podríamos seguir conversando, escuchándoles, pensando, pero también es hora de cerrar por ahora. Pero nos espera un rico cóctel para seguir conversando. Y hasta la próxima. Nuevamente, Mariano, gracias por venir a Lima. ¿No? Como dijiste, una Lima siempre con sol, aunque no se vea. Y gracias por estar.